Bueno, como siempre, vamos apoyando las causas que competen a nuestra bahía, y en este caso, bueno, nos toca apoyar a este joven, bueno, a estos jóvenes que van a salir beneficiados, y a ti, y estamos muy contentos de siempre ser partícipes para ustedes de este tipo de eventos que son con causa. Bienvenidos. A las 11 de la mañana, con su nombre lo dice, Lorazal. Esta carrera inicia con autos 4x4, ahí el que quiera lograr su carro, que no ande arriesgándose en el cerro a que no lo oxiden. Ahí sale porque sale. Y esa va a ser la primera carrera. La segunda carrera serán de carros modificados, que ya son carros que los preparan exactamente para eso. Más que nada es una breve semblanza de lo que va a constar lo que es el 4x4. El 4x4 estamos, ahora sí que tenemos dos pistas. Una pista es para los automóviles 4x4 llamados modificados, los cuales ya están completamente preparados o adaptados para subir por entre troncos, piedras. Esa va a ser la pista, ya vamos a llamarle más profesional. También vamos a tener la otra pista que va a ser para todos los ciudadanos de Puerto Vallarta que tienen un 4x4, ya sea un racer, ya sea un cuatrimoto o cualquier vehículo que esté adaptado para el 4x4, lo puede ahí, vamos a llamarle, vamos a enlodarlo. Buenas tardes, mi nombre es José Valle García y en nombre de mis compañeros Sebastián Landa y Alex Cárdenas Santos queremos agradecer a la licenciada Magali Fregoso Ortiz que nos ha apoyado en este deporte. Este evento nos va a beneficiar a nosotros en las competencias del Campeonato Nacional de Motocross 2014 en curso. Hace un tiempo nosotros tuvimos la primera carrera en donde estaban ellos respaldándonos y apoyándonos para que la Brigada de Ayudante Nos Mueve tuviera el equipo necesario y pudiéramos hacer una recaudación para fortalecer este programa. Y déjenme les digo que recaudamos alrededor de 40,000 pesos gracias a ellos, porque nos dieron ahora sí que todo lo que se recaudó, y en esta ocasión nosotros queremos ser un poco recíprocos y solidarios a la causa, que es, bueno, apoyar a estos 3 adolescentes, bueno, niños, todavía están niños, a estos niños que pues ya están compitiendo a nivel profesional y que, bueno, no queremos que por falta de apoyo o de recursos o de equipo de motocicletas o de equipo personal, pues vayan a dejar de participar en sus competencias. A Polaris y a Kawasaki por este apoyo que les brindan a los chicos. No, pues van a ir súper guapos. Yamaha y Honda también se reportan allá con ellos en la carrera. Los van a llevar muy bien equipados y muy guapos a todos. Muchas felicidades y muchas gracias a los patrocinadores.